Bueno, listo, entonces, ahora sí, empecemos. A ver, Arnold, me decías que tenías una duda con respecto al problema que se planteó en clase. Sí, señor. Sí, cuéntame, ¿cuál es la duda? Primero Es que todo, que, ¿tienes de pronto el enunciado del problema por ahí? Porque ok, si no me quieres ya te acuerdo muy lo bien, sí. doy. Me acuerdo que era el 727. Estoy Creo que era una siguiendo bomba de alguien. calor, si no estoy mal. Sí, sí, yo le Bomba de pregunté calor. a Nicolás el número. Ya lo estoy buscando en el libro. 727. Eh, sí, sí, sí. Mm, eh, ya, profe, ya llegué al ejercicio. Bueno, Te comparto, si quieres. espérate, el tablero, espérate, el tablero está brillando por la luz, Sí, señor, ¿sí? un poquito. Entonces vamos a correr un poquitico. Regálame un segundito, vamos a poner un poquito acá. Corramos este escritorio acá. Mejoramos. Entonces, espérate, yo lo acerco un poquitico más para que. ¿Y ya alcanzan a ver todo el tablero? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Ahora sí. Dime. Ahí disminuyó Eh, el reflejo de la luz. sí, profe. Bueno, Ahí ya listo. se ve mejor. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo dice? Vale, te lo dicto, profe. O si ¿Sí? quieres, lo puedo compartir. Pues No, de una. díctamelo, díctamelo. Ok, bueno. Dice, una bomba de calor completamente reversible produce calor a razón de 300 kilovatios para calentar una casa que se mantiene a 24 grados Celsius. El aire exterior, que está a 7 grados Celsius, sirve como fuente. Calcule la tasa de cambio de entropía de los dos depósitos y determine si esta bomba de calor satisface la segunda ley de acuerdo con el principio de incremento de entropía. Ah, son dos preguntas, ¿no? Sí, sí, nosotros llegamos hasta determinar el cambio de entropía del sumidero y de la fuente, pero no vimos si podía pasar o no. Ah, bueno. Entonces, recuerdo que nosotros hablamos de que el cambio de entropía, por ejemplo, para este depósito, que lo llamamos sumidero, que sería un sumidero, ¿sí? Cambio de entropía del sumidero, dijimos que era el Q.H sobre la temperatura del sumidero, ¿sí? Y para este, que es la fuente, lo vamos a llamar fuente, sería el cambio de entropía de la fuente, sería el Q.L sobre la temperatura de la fuente. Y esta es la temperatura de sumidero. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculamos el cambio de entropía de este depósito y de esta forma de este depósito. ¿Sí? Aquí creo que no hay ningún problema porque el QH me lo están dando, me dicen que son 300 kilovatios sobre la temperatura del sumidero, que sería 24 más 273 y eso me va a dar Kelvin. ¿Sí está claro? Ahora, Sí, tengan presente esto, por favor. Aquí en el sumidero sería esto, pues. O sea, el sumidero sería la casa. Supongamos que esta sea la casa. Supongamos que esta sea la casa. Bueno, la pregunta es, ¿al sumidero le está entrando calor? sí, no, profe. Pues Sí. Ah, entonces ese sí, calor va a ser positivo, ¿no? Pero estoy hablando del cambio de entropía del sumidero. El sumidero es el espacio que está acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? sí, Entonces, profe. a ese espacio le están dando calor, sí, le están entrando 300. En cambio, si yo hago el de la fuente,
El de la fuente sería este de aquí. O sea, sería este espacio. Ese espacio está ganando o está perdiendo calor. Está perdiendo. Ah, entonces aquí sería negativo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, pero tú me decías que tenía una pregunta con respecto a este problema. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta era sobre la temperatura que uno usaba. Es que no sé si me estoy confundiendo, pero yo me acuerdo que tú nos habías explicado que se hacía como con eh, Q sub cero sobre T sub cero, donde T sub cero era la temperatura de los alrededores. Entonces, cuando uno miraba el cambio de entropía de sumidero, pues es que no sé si, pues me imagino que estoy confundido y es que pensaba que la temperatura como era de los alrededores, pues se tomaba era en vez de TH, TL. Esa fue como mi duda. No, 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 Esa no. era A mi... ver, yo lo que les dije a ustedes es para cambiar, pero ya esto es, aquí me está preguntando el cambio de entropía de este sumidero, ¿sí? Y el cambio de entropía de esta fuente. ¿Sí está claro? Cuando hablamos de temperatura de los alrededores es para calcular el cambio de entropía de los alrededores. Les dije que ese era el calor de los alrededores sobre la temperatura de los alrededores. Pero si aquí me está preguntando el cambio de entropía de la fuente, sería la temperatura de la fuente. Si aquí me preguntan el cambio de entropía del sumidero, sería la temperatura del sumidero. ¿Sí? Y si me dicen cambio de entropía de los alrededores, sería la temperatura de los alrededores. Y este calor sí es el de los alrededores. ¿Sí? Q sub 0 quiere decir calor de los alrededores. Pero acá no estoy tomando alrededores, sencillamente me están diciendo cuál es el cambio de entropía aquí en este depósito, que sería la casa, y cuál es el cambio de entropía aquí en esta fuente, que está a 7 grados. No sé si me entendiste eso. Sí, profe, claro, claro. Sí, era algo conceptual, no tanto de... Ya lo entendí. Sí, Ya, gracias. Profe, una preguntita con eso. sí, Profe, pero entonces ahí tenemos que tener en cuenta los signos para calcular el cambio de entropía, ¿cierto? sí, claro. El cambio de entropía, que sería la parte B, el cambio de Ujú. entropía, sí, el cambio de entropía del sistema, pues, o total, sería el cambio de entropía del sumidero más el cambio de entropía de la fuente. De hecho, la fuente me va a dar negativo, ¿sí? Ya sé que me va a dar negativo. Entonces, en ese caso, utilizo el signo acá, ¿sí? Para este caso, pues, sería el cambio de entropía del sumidero más, ese más es de la fórmula, y voy a colocarlo acá, más, pero acá menos el cambio de entropía de la fuente. ¿Sí? ¿Por qué menos? Ah, porque es que yo ya sé que esto me va a dar negativo. Este Sí, más claro. es de la fórmula y este menos es del valor. ¿Sí está claro? No Sí, sé si Sí, profe. me hago entender ahí. pero profe, cuando calculamos QL, porque pues QL lo calculamos porque primero despejamos la potencia con el COP, ¿cierto? Y pues ya con el COP ya podemos sacar el QL. Pero cuando Sí. calculamos el QL por primera vez, pues ahí es positivo, ¿cierto? Porque no estamos teniendo en Ah, sí, cuenta... ahí le va a dar positivo. ¿Por qué? Porque esto, cuando uno calcula la potencia, uno dice, ah, esa potencia es Q.H menos Q.L. Uno despeja el QL de acá, ¿cierto? Sí, Entonces uno dice, bueno, Q.L va a ser igual a la potencia más más Q.H. QH. Ah, listo. Entonces es ¿Está solamente claro? Eso me da cuando positivo. Este signo es porque lo estoy tomando con respecto a la fuente, el cambio de entropía con respecto a la fuente. Entonces, con Listo, respecto a la fuente sería este espacio, y en este espacio está saliendo calor, o sea, la fuente está perdiendo calor. Por eso es el signo negativo. listo, profe. ¿Sí está claro? Que entre Sí, sí. otras cosas, ¿esto cuánto le debe dar aproximadamente?
Cero, ¿no? Aproximadamente cero. Debe dar Sí, cero. ¿Por qué debe dar cero? Porque es reversible. Porque me preciso. dice que es una bomba de calor reversible. ¿Recuerdan eso, por favor? Sí, Entonces, para procesos reversibles, el cambio de entropía sería cero. ¿Ok? Esto les debe dar aproximadamente cero. O les sí, debe dar profe. cero, mejor dicho. De hecho, pues sí, al mismo número la entropía, el cambio de entropía de la fuente que el del Sí, que es del sumidero. sumidero, sino que este es positivo, este es negativo, al restarlo me va a dar cero. Sí, dan lo mismo. Sí, y debe dar cero porque me están diciendo que es reversible, reversible. ¿Ok? Sí, Sí, profe. profe. Mm, Profe, eso da en kilovatios por Kelvin, ¿cierto? Lo de la entropía. no, a ver, esto aquí. Ah, sí, kilovatio por Kelvin, sí. Aquí kilovatio por Kelvin, aquí kilovatio por Kelvin. Las unidades de esto sería kilovatio por Kelvin, sí, correcto. Estarían las unidades, sí. Listo, profe. Ya quedó. Para mí ya quedó claro, la Ah, verdad. bueno, listo, perfecto. No hay ningún. Gracias, profe. No, con el mayor gusto. No olviden que ustedes pagan por aprender, entonces es bueno que pregunten. Me parece muy bueno que pregunten. Bueno, entonces vamos con los ejercicios que dejamos, ¿sí? Vamos con el primero. Voy a compartir acá pantalla. Ahí están viendo la pantalla, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo. Entonces el primero dice así. Traten ustedes en lo posible de hacer un planteamiento. Dice, entra el refrigerante 134A en los serpentines del evaporador de un sistema de refrigeración como un vapor húmedo a una presión de 160 kilopascales. El refrigerante absorbe 180 kilojulios de calor del espacio enfriado, que se mantiene a menos 5 grados centígrados, y sale como vapor saturado a la misma presión. Determine A, el cambio de entropía del refrigerante, B, el cambio de entropía del espacio refrigerado y C, el cambio de entropía total de este proceso. Muy bien. Entonces, traten de plantearlo a ver, por favor. Traten de plantearlo a ver cómo nos va. Voy a borrar este aquí porque este ya está claro. Asumo que está claro. Bueno. Es como muy parecido al que hicimos ahora, el que planteamos esta mañana en clase. Voy a ir haciendo como un nachito. Entre referente 134 en el serpentín del evaporador de refrigeración. Entonces, voy a pintar esto así. Sería el evaporador. Sale aquí. Entra aquí al compresor. Aquí entra al condensador. Un sistema de refrigeración. Entonces, por aquí está circulando refrigerante 134A. Refrigerante 134A. Es lo que circula por todo el ciclo. ¿Sí? Entra el evaporador, refrigerante 134A, sale del evaporador, refrigerante 134A. Entonces dice, entra el refrigerante 134A en los serpentines del evaporador, o sea, entra aquí al evaporador. ¿Sí? Entra aquí al evaporador. Muy bien. De un sistema de refrigeración como vapor húmedo. Entonces aquí entra un vapor húmedo. Un vapor húmedo. Entra aquí con un vapor húmedo.
a una presión de 160 kilopascales. A una presión de 160 kilopascales. El refrigerante absorbe 180 kilojulios de calor del espacio enfriado. Ah, entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Yo quiero enfriar un espacio acá. Ese es un espacio que quiero enfriar. Si lo quiero enfriar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle calor a este espacio para enfriarlo, y ese calor lo llamamos QL. ¿Sí? Y este sería el espacio a refrigerar. Sería el espacio a refrigerar. ¿Por qué? Ah, porque le estamos sacando el calor. ¿Sí? Entonces, si le sacamos calor, lo estamos refrigerando. ¿Ok? Espacio o enfriar, pues el espacio a enfriar, que se mantiene a -5. Ah, entonces aquí tenemos una temperatura de -5 grados centígrados. Muy bien. O sea, el espacio lo vamos a mantener a -5 grados centígrados. Y sale como vapor saturado a la misma presión. Ah, entonces sale acá del evaporador como un vapor saturado. A una presión de 160 kilopascales. ¿Sí? A la misma presión. No olvidemos que en todos los ciclos, los evaporadores, los condensadores, las calderas, o sea, los intercambiadores de calor operan isobáricamente. Eso ya lo tenemos que tener muy claro. Es más, en el examen tenían que haber aplicado ese concepto. Muy bien. Entonces dice, determine A, el cambio de entropía del refrigerante. Entonces, cambio de entropía del refrigerante. B, el cambio de entropía del espacio enfriado. Cambio de entropía, sería una pregunta. Cambio de entropía del espacio enfriado. Del espacio enfriado. Y C, el cambio de entropía total para este proceso. O sea, el cambio de entropía total. Muy bien. Voy a dejar de compartir para ampliar acá la pantalla. Bueno. Entonces tenemos un ciclo de refrigeración, entra al evaporador, entra vapor húmedo a 160 kilopascales, entra el refrigerante 134A, absorbe calor. ¿No me dicen cuánto absorbe? Hola. Me olvidó. Sí, ahí dicen, profe. ¿Cuánto Ahí, absorbe? ahí dice que, ahí dice que absorbe 180 kilojoules de calor. Bueno, listo, perfecto. Absorbe calor, se evapora y sale como vapor saturado a la misma presión. La idea es extraer calor para mantener este espacio refrigerado a una temperatura de -5 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tener muy claro el problema para así poderlo resolver. Pero yo les digo, muchachos, para mí es importante que ustedes hagan un dibujito, un monacho. Por ejemplo, ahí me está preguntando algo del compresor. No. Entonces, yo no voy a mirar el compresor. ¿Me están hablando algo del condensador? No. Yo no voy a mirar el condensador. ¿Me están hablando de la válvula? No. Ah, pero sí me están hablando del refrigerador. Y el refrigerador tengo información aquí en el evaporador. ¿Sí? Pues el evaporador para mí sí va a ser, digamos, un punto o un dispositivo en donde puedo tener buena información y puedo resolver mi problema. ¿Sí está claro? Muy bien. Miren que aquí hay algo especial. Ojo con esto. La sustancia refrigerante 134A se puede considerar una sustancia pura. Eh, sí, ¿no, profe? Sí, claro. Es más, Sí. la información la encontramos en las tablas. Hay tablas de refrigerante 134A y eso lo hemos manejado. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre sería esto. Y por eso, por favor, esta fue la razón del por qué puse este problema. Lo que voy a explicar acá. Entonces, uno dice, la sustancia refrigerada. Muy bien. Como es una sustancia pura, entonces yo digo, voy a tomar aquí mi sistema como el evaporador y voy a decir, vamos a enumerar esto, ¿no? En los ciclos normalmente uno acostumbra a enumerarlos. Pongamos aquí, vamos 1, vamos aquí 2, vamos aquí 3 y pongamos aquí 4. Entonces, si mi sistema es el evaporador,
Entonces, la salida la tengo en 1 y la entrada en 4. Entonces yo digo, bueno, entropía de salida menos entropía de entrada. O sea, entropía 1 menos entropía 4. ¿Sí? Lo puedo plantear así. Porque es una sustancia pura, ¿recuerdan eso? Entonces, vamos a identificar el estado termodinámico para 1 y para 4. Para 1 sabemos que es un vapor saturado a 100, entonces aquí, perdón, la entropía 1 sería el SG a 160 kilopascales. ¿Hasta ahí me han entendido? O sea, tengo este dato. ¿Sí está claro? Sí, Ojo, profe. ojo a lo que estoy planteando. Estoy planteando algo que ahorita les explico el por qué. Porque un estudiante puede, o cualquier persona puede plantearlo por aquí, pero nos vamos a estrellar. Miren lo que va a pasar acá. En 4. Listo. Listo, perfecto. En 4, ¿qué estado termodinámico tengo? Un vapor Vapor húmedo. Vapor húmedo, húmedo. sí, húmedo. A una presión, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. Entonces yo digo, cualquier persona desprevenida dice, bueno, el S4 sería el SF más la calidad por SFG. Este SF y SFG los puedo hallar a 160, pero la calidad, y no tengo ningún otro dato. ¿Sí No, está? no lo puedo calcular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por aquí no me puedo ir. Por aquí no me puedo ir. Si no puedo calcular ese 4, esto por acá, no lo podemos hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, Bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Ojo, voy a tomar el evaporador, porque es por donde está circulando el refrigerante. ¿Sí? Por eso puse este problema, porque uno, estudiante desprevenido o cualquier persona y con toda la lógica del mundo dice, yo lo resuelvo así, no hay ningún problema. Uy, pero se encontró con este problema de que no pueden hallar ese 4. No hay forma. Entonces ahí el estudiante va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Es esto que acabo de explicar acá es la razón del por qué puse este problema. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, el cambio de entropía del refrigerante, ¿el refrigerante dónde está pasando? ¿Por dónde está pasando? por el evaporador. Entonces yo puedo decir, es el Q punto. No, el Q del evaporador sobre la temperatura en el evaporador. ¿Sí? Resulta que al evaporador le está entrando calor, No. ¿no? Pues, Sí, profe, el evaporador no tienes transferencia de calor. Por eso, pero Pero, ¿le está entrando calor al evaporador? sí, mentiras, profe, ¿no? Sí. el cuele, sí, 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 el Sí, cuele. claro, mire que Sí, el sí. cuele. Le estamos Sí, sacando calor del espacio refrigerado para el evaporador. sí, el cuele. Entonces, y le está entrando, entonces sería positivo. Más. Entonces sería en este caso QL. QL. Sí, me hago entender ahí. Bueno, ¿y cuál es la temperatura del evaporador? Entonces, ojo a esto. Mucho cuidado a esto. Aquí hay una partecita que puede ser importante. Si yo hago un diagrama, por ejemplo, temperatura, volumen, o temperatura entropía, el que quieran ustedes, o temperatura entropía. Yo ahora aquí tengo una temperatura. Entonces, ojo, yo puedo decir, bueno, señores, yo aquí tengo un vapor húmedo, no sé la calidad, yo lo voy a poner aquí un vapor húmedo, es simplemente el concepto. Entonces, aquí tendríamos la entrada al evaporador. Pero a la salida tengo un vapor saturado a la misma presión. Del vapor saturado estaría acá, a la salida, el punto de vapor saturado. Resulta que entre la entrada y la salida están a la misma presión y a la misma temperatura. Entonces, ¿qué temperatura sería esta? ¿Qué temperatura sería esta? Esta sería la temperatura de saturación a 160 kilopascales.
aquí tendríamos la temperatura de saturación para 160 kilopascales. Porque eso estaba a 160 y acá 160. Pero mientras se evapora, sostiene la temperatura, miren, sostiene la temperatura. Eso que acabo de decir ahí, ¿me lo entendieron, por favor? Sí, profe. ¿Hay alguien, por favor, que no me haya entendido? Profe, ahí en el cambio de entropía del refrigerador es Q evaporado más QL sobre temperatura del evaporador. Es que no alcanzo a ver el... ¿En dónde, perdón? Aquí. En... Sí, ahí. El Q del evaporador sobre la temperatura del evaporador. Ah, ok. Q del evaporador. El Q del evaporador es lo que le está entrando, que es positivo, y es QL. Miren, entonces más QL. De Ah, ok. acá ya creo que Arnold ya nos dijo, y aquí nos dice que la temperatura de saturación para 160 es de 15.6. ¿Sí? Entonces, ¿qué temperatura tengo aquí? La Pero, profe, temperatura. es de menos 15,6. Ah, menos 15,6. Listo, bueno, Sí. perfecto. Entonces aquí sería, voy a ponerlo así, menos 15.6 más 273 para pasarlo a Kelvin. ¿Sí? Y este sería 180 kilojulios. Entonces tengo kilojulios sobre Kelvin. ¿Cuánto me daría eso? 180 sobre esta. Eh, 180 sobre 273 menos 15.6 me dio Ay, yo solo- 0.69. Ah, a mí también. Sí, a mí también. 0.69. Sí. Sí, Sí. Bueno, señor. sería kilojulios sobre Kelvin. Ah, bueno, que ya tenemos nuestra primera respuesta, que sería esta pregunta. ¿Sí? ¿Eso me lo entendieron ahí, por favor? Sí, Sí, profe. profe, pero, profe, entonces esa relación que hicimos para el cambio de entropía se puede hacer con cualquier dispositivo. ¿Esta? Sí, la de, pues como sabíamos que solamente nos estaban preguntando por el evaporador, pues por eso Sí. cogimos solamente el calor del evaporador y la temperatura. Pero eso es válido para cualquier dispositivo. No, válido para dispositivos donde se les suministra o pierden calor. Ah, ¿Sí? ok, Pero muchas listo. veces, por ejemplo, un compresor, lo asumimos adiabático, entonces no es válido para un compresor. Porque, ya, porque ¿Sí no está pierde claro? calor. Listo. Donde haya transferencia de calor. Sí, sí, sí está claro. Por ejemplo, el Sí. evaporador, el condensador. Bien. Vamos con la segunda pregunta, es el cambio de entropía del espacio enfriado. El espacio enfriado sería este, ¿sí? Este de aquí. Sería este, supongamos que es el espacio enfriado, y está a menos 5. Entonces yo puedo decir, el cambio de entropía del espacio enfriado es igual al calor del espacio enfriado sobre la temperatura del espacio enfriado. Espacio enfriado. Ese sería el calor del espacio enfriado. ¿Sí? Que dicho entre otras maneras, el calor que se está transfiriendo aquí es de 180, pero este lo está ganando el espacio enfriado, lo está ganando o lo está perdiendo. Ah, ese se está Perdiendo. perdiendo. Lo está perdiendo. Entonces en ese caso sería menos 180 kilojulios. ¿Y a qué temperatura debe estar el espacio enfriado? Menos 5. Entonces sería menos 5 más 273 Kelvin. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Me dio menos 0,67 Menos kilo. 0,67 kilojulios sobre
Kelvin. Muy bien. Ujú. Y ya tenemos aquí nuestra segunda respuesta. Vean. ¿Está claro ahí, por favor? Sí, profe. O sea que en esos casos uno, digamos, la temperatura la halla con el dato que uno le da, que si es un Claro, vapor claro, saturado, entonces uno va a las tablas y ya usa eso. claro. Y vamos con la tercera pregunta, que es el cambio de entropía total. Pues el cambio de entropía total, para este caso, pues, sería el cambio de entropía del refrigerante más el cambio de entropía del espacio refrigerado. ¿Sí? Ese cambio de entropía total sería 0,69 más menos 0,67. Pues casi queda lo mismo, ¿no? Casi queda. ¿Cuánto da eso? 0,02. Positivo, ¿no? Sí, 0,02. sí, positivo. Kilojulios sobre Kelvin. Entonces ahí casi a cero. Casi. No. Sí, casi a cero. Y tenemos nuestra tercera respuesta. Si está claro ahí, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, me dice y con el mayor gusto le explico. Por mi parte, todo bien. Profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con el otro problema. Vale, profe. Ya, terminamos de copiar acá. Yo sí, profe. Bueno, entonces, vamos con otro problema. A ver, compartir pantalla. El segundo problema es el 751. Vamos a leerlo. Ahí les puse una notica que dice, oh, aquí está la notica. Dice, para este problema, para el 751, cambiar la presión de 700 kilopascales por 600 kilopascales. Ahora les explico el por qué. Es más, bueno, ahora les explico el por qué. Traten ustedes de plantear ese problema, a ver, voy a borrar acá. Traten de plantearlo. Dice, una turbina de vapor isoentrópica procesa 5 kilogramos por segundo de vapor de agua a 4 megapascales. La mayor parte del cual sale de la turbina a 50 kilopascales y 100 grados centígrados. A 700 kilopascales, 5% del flujo de la turbina se desvía para calentar el agua de alimentación. Determine la potencia que produce esta turbina en kilovatios. Bueno. ¿Alguno de ustedes quiere plantear ese problema? ¿Mm? Profe, un momentico. Pues yo lo planteo, pues si quieres. No me demoro. Bueno.
Profe, pero una pregunta del enunciado. Sí, claro. Es que ahí me están diciendo pues la entrada y la salida de la turbina y me dicen que la salida es a 100 grados Celsius, Sí, pero después dice que a 700, después, y bueno, me dice que la salida también tiene una presión de 50 kilopascales, sí. pero después se pasa por otro proceso para llegar a 700 kilopascales. No, miren. Usted tiene una turbina. Voy a tratar de pintar aquí la turbina. Normalmente no podemos pintar la turbina así, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la entrada. Ah, profe, qué pena. ¿Estás mostrando? Es que, pues todavía vemos la pantalla. Ya. Ya. Espérenme, yo les explico aquí y ya abrimos ya abro la pantalla. ¿Listo? Dejo de compartir para que. Es que aquí Pues, este problema tiene algo especial. Entonces, dice, una turbina de vapor, se supone que es vapor de agua isoentrópica, procesa 5 kilogramos por segundo de vapor de agua. Entonces, eso sería como decir un flujo másico. O sea, le entra 5 kilogramos por segundo. ¿Sí? Y le entra a una presión de entrada de 4 megapascales. ¿Listo? Entonces dice, la mayor parte del cual sale de la turbina a 50 kilopascales y 100 grados centígrados. Entonces aquí uno dice, bueno, aquí sale a una presión de 50 kilopascales que a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Está claro? Bueno, pero es que aquí viene la otra parte. Mucho ojo con esto. A 700 kilopascales, 5% del flujo de la turbina se desvía para calentar el agua de alimentación. Entonces, quiere decir que es una turbina que tiene dos salidas. Esta sería la salida tradicional y acá, antes de esta, tiene otra salida que se va para calentar el agua de alimentación. Tiene otra salida. O sea, es una turbina con una entrada y dos salidas. Entonces, me dice, determine la potencia. Determina acá la potencia. ¿Cuál es la potencia de la turbina? Y me dice, exprésala en kilovatios. En kilovatios. Muy bien. Entonces, yo voy a dejar de compartir para que. Entonces, miren, ahí lo que tenemos es una turbina que tiene una entrada. Entran 5 kilogramos por segundo a 4 megapascales. Y tiene dos salidas. Una salida que es la mayor parte del flujo, que sale a 50 kilopascales y 100 grados centígrados. Y tiene otra salida que es a 700, va a pintar acá, a 700 kilopascales. 700 kilopascales. Mucho ojo con esto. Y de esta salida, el flujo másico de esa salida es el 5% del flujo másico total. ¿Sí? Eso me lo está diciendo el problema. Ojo, esto es normal. En la industria ustedes pueden encontrar turbinas con 2 y hasta 3 salidas. Siempre las salidas, ojo con lo que estoy diciendo acá. Las salidas van siempre de mayor presión a menor presión. La presión más baja debe ser en la última salida. La presión más baja. Entonces, por eso ubico esta de 700 acá. ¿Sí? Por eso lo ubico antes de 50. ¿Ok? La última salida es la presión más baja. Porque no olvidemos que acá la turbina empieza aquí a mover su eje, porque aquí tenemos una rueda dentada, pues, ¿recuerdan eso? Aquí tenemos una rueda, pero mueve esta turbina, mueve esto. Cuando ya el fluido ha pasado por todas estas, entonces ahí tengo una potencia máxima. Pero yo puedo hacer esto en la industria le llaman sangrado de la turbina. Entonces vamos a hacer un sangrado es sacarle vapor a la turbina para otro proceso. Ahí dice, para calentar el agua de alimentación. En la industria, ¿qué es el agua de alimentación? El agua de alimentación es, por ejemplo, por aquí vamos a calentar y por acá va otro fluido. Entonces, le suministramos calor.
este fluido que viene a alta temperatura le suministra calor al agua de alimentación. El agua de alimentación es el agua que va a entrar a una caldera. El agua que entra en la caldera le llama agua de alimentación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si precalentamos el agua en la caldera, vamos a necesitar menos combustible. Bueno, pero eso es algo adicional, pues que lo estoy explicando para que ustedes entiendan el enunciado. Pero esto es la caldera y esto no es parte del problema, ¿no? Esto no es parte del problema. El problema sería mi turbina. El problema sería la turbina nomás. ¿Sí está claro? No sé, por favor, si... Sí, si- profe. Bueno, ¿todos entendieron el enunciado del problema? Sí, profe. Aunque nosotros trabajaríamos con 600 kilopascales, ¿cierto? Pues por la Ah, nota bueno, que sí, 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 dijiste. sí. Yo les puse 600 acá, sí, 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 que me acordaste. Sí, 600 kilopascales. Sí, estamos con 600. Ahora les explico el porqué, o ustedes van a dar cuenta del porqué. Bueno, hasta ahí, ¿está claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo. Entonces, me está preguntando la potencia. ¿Qué podemos hacer para calcular esa potencia de la turbina? ¿Cómo podemos calcular la Pues, potencia de la turbina? Profe, pues espérese. ahí no sería similar a lo que hacíamos como con las cámaras de mezcla, que sumábamos las salidas. Exactamente, entonces con primera ley. Pero ojo, en este caso mi sistema va a ser la turbina. O sea, el vapor, mi sistema va a ser el vapor que entra y sale de la turbina. ¿Sí? Mi sistema va a ser el vapor que entra y sale de la turbina. Pues, como tengo un dispositivo de 2 salidas, antes ya eso para nosotros es varias salidas. Y yo les dije a ustedes, para dispositivos de varias entradas o salidas, entonces aplicamos esta ecuación. Q punto menos potencia igual a la sumatoria del flujo másico que sale por la entalpía de salida a la energía cinética de salida más la energía potencial de salida, menos la sumatoria del flujo másico que entra por la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada más la energía potencial de entrada. Y hago mi balance. Y hago mi balance. ¿Hay transferencia de calor? No, No, profe. ¿Por qué no? Porque es adiabática, creo. Ah, porque es isentrópica, ¿no? Porque dice que una turbina isentrópica. Sí, Y sí, todo pero... proceso isentrópico es adiabático reversible. Adiabático reversible. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pues si es adiabático, de entrada yo digo, a este término es cero. Después decimos la energía cinética y la potencial. Y entonces esto me va a quedar que la potencia de la turbina es igual a la sumatoria del flujo másico que sale por la entalpía de salida menos sumatoria del flujo másico que entra por la entalpía de entrada. Y tratemos de enumerar esto. A ver, a esta entrada le vamos a llamar 1, a esta salida le llamamos 2 y a esta otra salida le vamos a llamar 3. ¿Sí? ¿Eso para qué? Ah, para poder expresar esta ecuación de la siguiente forma. Potencia de la turbina es igual a la masa que sale. Le está saliendo por 2 y por 3. Antes sería flujo másico 2 por H2 más el flujo másico 3 por H3. No tiene más salidas, ¿no? Menos el flujo másico que entra, le está entrando por 1, entonces sería menos el flujo másico 1 por H1. ¿Hasta ahí estamos? sí, profe. Bueno, entonces, miremos los flujos másicos. El flujo másico 1, flujo másico 1, sería 5 kilogramos por segundo. Me lo está dando el problema, a ver. Entra un flujo másico de 5 kilogramos por segundo. El flujo másico 2, bueno, pongámosle acá, flujo másico 2. ¿Cuánto es el flujo másico 2?
No es el es el 5%. 5% del flujo másico Ajá, total. ¿Sí? ajá, sí. Entonces, sería el flujo másico 1 por 0.05. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? ¿Aló? Sí, profe. Bueno. Y el flujo másico 3, Profe, ¿no sería el 95%? Pues, ¿cómo hace el 95%? Ah, ya, ya, ya. pues, Si sí, aquí claro, pues sale el el, 5, ajá, exactamente, sí, por acá saldrá el 95%. ¿Sí? Aquí sería prácticamente el 95% de la masa. Que también puede ser así. El flujo másico 3 va a pintarlo acá. Flujo másico 3 puede ser el flujo másico total por 0.95. ¿Estamos? Pero también alguien puede decir, ah, bueno, es que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 1, que es total, menos el flujo másico 2. Y cualquiera de las dos formas debe dar exactamente lo mismo. Debe dar exactamente lo mismo. Porque si aquí entra un total y saco una parte, pues por acá va a salir el excedente. ¿Sí? Entonces sería 1 menos esto. Ah, por acá sale el excedente, que sería el flujo másico 3. ¿Sí estamos claros ahí en los flujos máxicos? sí, profe. Bueno. Ahora, aquí donde viene el problemita. O problemita no. Aquí es donde viene la parte de la esencia del problema. Listo. Las entalpías. La entalpía 2, la entalpía 3 y la entalpía 1. La entalpía 3 no hay problema, ¿cierto? Perdón, sí, la entalpía. Aquí no hay problema porque tengo estos dos datos. Identifico el estado termodinámico, y hallo la entalpía 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, o sea que no tengo problema. Pero fíjense que de 1 y de 2 no tengo sino un dato. Aquí no tengo sino una presión de 4 megapascales y aquí tengo una presión de 600 kilopascales. ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Profe, pues que sea isentrópico no sería una pista ahí. Exactamente. Entonces, como la turbina es isotrópica, entonces yo puedo decir que la entropía de aquí es igual a la de acá y es igual a la de acá. ¿Sí está claro? La entropía de entrada es igual a la entropía de salida, porque el proceso me está diciendo que el problema me está diciendo que la turbina opera un proceso isentrópico. Ah, pero, profe, ahí cuando tenemos un proceso isentrópico con varias salidas, ¿la de entrada es la misma que cada una de las salidas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, no, no sería la suma de las salidas. No, Ok, sí, no. Es la misma de la salida. ya. Entonces, miren que aquí yo puedo, así como puedo calcular la entropía 3, la entalpía 3, también puedo calcular la entropía 3. Y yo puedo decir, ah, bueno, señores, acá la entropía 3 es igual a la entropía 2. Y como ya tengo el valor acá, pues voy a tener un valor acá. Entonces, identifico el estado termodinámico, porque ya tengo dos propiedades, la entropía y la presión. Y lo mismo digo acá, la entropía 1 es igual a la entropía 3 y tengo el valor. Ya tengo los dos datos y puedo identificar el estado termodinámico. Si identifico el estado termodinámico, puedo hallar la entalpía 1 y acá puedo hallar la entalpía 2, que las meto en esta ecuación y calculo la potencia de la turbina. Ya los flujos máxicos ya los tenemos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí, por favor? Sí, profe. ¿Hay Sí. alguien que no me entienda? No, profe. Ahí, la verdad está claro. ¿Está claro? Sí, sí, Bueno, señor. entonces, ¿qué estado termodinámico tengo acá? Y me dan el valor de la entalpía y la entropía. Profe, ahí asumimos que es un vapor de agua, ¿cierto? Sí, sí, es vapor de agua. Es más, el problema creo que me lo dice, vapor de agua. Profe, el estado del play, ¿cierto? Sí, sí, del 3. Eh, Bueno, creo que es sería, sobrecalentado. Es un vapor sobrecalentado. Sí. sí, es un vapor Entonces, me voy a sobrecalentado. las tablas de vapor sobrecalentado y busco para 50 kilopascales, ¿sí?
50 kilopascales sería 0.05 megapascales. Ajá. Eso Entonces, daría de, sería la entalpía, sí, sería 2682,4. 2682.4 kilojulios sobre kilogramo. Muy bien. ¿Y la entropía? Y la entropía sería de 7,6953. Kilojulio sobre kilogramo Kelvin. Ah, bueno. Entonces, si es así, miren que yo digo, ah, bueno, esa entropía 2, que es la misma 3, sería 7.6953. Y acá también sería 7.6953. Que sería kilojulio sobre kilogramo Kelvin. Pero aquí ya tengo las dos propiedades para identificar el estado y acá también tengo las dos propiedades para identificar el estado. Miren, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hallen este estado primero. Hallen ese estado y me dan la entalpía. Y me dan la entalpía 1, por favor. Hallen ese estado y me dan la entalpía 1. Parece ser que es un vapor sobrecalentado en el 1. Bueno, Porque, sí, sí. Porque o sea, la entalpía que tenemos está más allá del SG. correcto. Entonces, es un vapor sobrecalentado. Muy bien. Entonces, nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y buscamos en la tabla, nos metemos a la de 4 megapascales y buscamos esa entropía. Lo más seguro es que no esté, entonces nos va a tocar interpolar. ¿Sí? Sí, es de 7,6. No, no está. Toca interpolar. Entonces, interpolan por favor y me dan el valor de la entalpía. Entonces, veamos. Yo me voy a compartir pantalla acá. Espérate a ver si puedo compartir acá. Profe, una pregunta. Hay una entropía que es de 7,62 y nosotros tenemos 7,69. ¿La podemos usar o es necesario interpolar? Bueno, a ver. Por el hecho de ganar tiempo, podríamos aproximar, ¿cierto? Pero en una evaluación o algo, sí ahí tendríamos que interpolar. Ahí tendríamos que interpolar. ¿Sí? Listo, profe. Ahí están viendo la tabla. Sí, profe. Entonces busquemos aquí para 4. Aquí está 4 y la entropía es de 6. Perdón, 7.69, ¿no? De 7. Está entre 700 y 800 grados Celsius. Exactamente, entonces estaría aquí. Entre esta y Y esta la de de arriba. acá abajo. De la entalpía estaría entre 4142.3 y Profe, 4383. no es la de arriba, la de 7000, la de 7.6214 y la de Es, 7.85. perdón, sí, sí, la menor quedaría 7.62, la menor, Sí, 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 y la la mayor quedaría 7 puntos. Entonces, la entalpía estaría entre estos dos valores. O sea, aquí tenemos los parámetros de interpolación, ¿sí? Aquí estoy hablando en 4 megapascales, porque es que el punto 1, que es la entrada,
¿sí? Está a 4 megapascales. ¿Sí? ¿Sí está claro? Está a 4 megapascales. Sí, profe. Entonces, voy a escribir acá los parámetros de interpolación, ¿sí? Y ustedes hacen la interpolación. Entonces, vamos a hacerlo así. Parámetros de interpolación. Entalpía, entropía. Entonces, para 7.6214, 7.6214, 7.6214, tengo una entalpía de 3906.3. Y la mayor es 7.8523. Tengo una entalpía de 4142.3. Entonces la pregunta es, para la entalpía que tengo, que es 7.69, que debe estar entre estas dos, 7.6953, ¿cuánto es la entalpía? Y esta entalpía que hay ahí es la entalpía 1, ¿sí? Que es 1 porque es la entrada, ¿no? Aquí tenemos los parámetros de interpolación. Listo, profe. Pues, si quieres, pues yo ya lo interpolo. Eso. Interpolen y me dan el valor, por favor. Sería el valor de H1. Obviamente que esto sería en kilojulio sobre kilogramo y este kilojulio sobre kilogramo Kelvin. Y todo esto es para 4 megapascales. Porque el estado 1 está a 4 megapascales. Vean. 4 megapascales. Esa entalpía debe estar entre estos dos valores. Y debe estar más próximo, debe ser 3900 y pico. 3980, 90, algo así. 3980, 3990, algo así. ¿Cuánto les da la interpolación? Ya estoy terminando, profe. Profe, a mí me dio 3981,83. Porfa, 83. confirme. Sí. ¿A alguien le da lo mismo? ¿Le da diferente? Yo ya lo voy a acabar. Es que 3981 me dijiste, Virginia. Sí, 3981,83. Correcto. Ujú.
Profe, ¿cuánto le dio? 3.981.83. 3.000, 3.981. Sí, Sí, me dio lo mismo. 3.981,83. correcto. Listo. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. No. ya tenemos en la entalpía 1. Ahora, vamos, o sea que ya este dato aquí lo tenemos y tenemos los flujos máximos, ¿no? Entonces vamos allá a la entalpía 2 para poder hallar la potencia. La entalpía 2, entonces ya tengo 600 kilopascales y una entropía de 7.69. ¿Qué estado termodinámico tengo ahí? Entonces, vamos a compartir, vamos a las tablas. Vamos a las tablas a ver. Vamos a la tabla de presión y buscamos 600 kilopascales. Aquí tenemos los 600 kilopascales, vean. Y acá voy a tener la entropía. La entropía que tengo es 7.69. Es mayor que SG, que es 6.7593. ¿Qué estado termodinámico tengo ahí? Claro que ustedes en un taller, en un examen, pues tienen que hacer los diagramas, ¿no? Otra vez, profe, qué pena es que no alcancé a escuchar. Aquí dijiste, lo último que dijiste. No, que tengo 600 kilopascales y una entropía de 7.6953. ¿Qué estado termodinámico tengo ahí? Un vapor sobrecalentado, ¿no? Pues porque es mayor que SG. Exactamente, es un vapor sobrecalentado. Entonces, ojo, me voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Me voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y busco 600 kilopascales, que es como decir 0.6. ¿Sí? 0.6 megapascales. Aquí está, vean. ¿Sí la pillan? Ahora, ¿por qué lo cambié a 0.6? Porque es que mire que de 0.6 pasa a 0.8. Sí, de 0.6 pasa a 0.8. Si hubiéramos trabajado con 700 kilopascales, nos hubiera tocado hacer una, 2 o 3 interpolaciones más. ¿Sí? Por esa razón, dije, no, trabajemos con 600 kilopascales. O sea, porque aquí ya está en la tabla. Entonces hacemos una interpolación nomás. ¿Ok? No sé si me lo entendieron. Sí, profe, Sí, perfecto. Sí, profe. profe. Bueno, listo. Entonces, 600 kilopascales y 7.69. 7.69. Entonces estaría entre este valor, que sería el menor, y este, 7.70. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, para efectos de ganar tiempo, 7.69 es como decir 7.70. ¿Sí? Entonces, para ganar tiempo, pues aproximemos. ¿Listo? Aló, aló. Listo, profe. ¿Están de acuerdo? ¿O Sí, quieren, o hacemos la interpolación? No, profe, aproximamos. Bueno, entonces, según eso, la entalpía nos va a dar 3270.8. 3270.8. Acá tenemos una entalpía 2. Una entalpía 2. ¿Qué fue que dije? Dijiste 270, 3270,8. 270.8. Entonces ya tengo la entalpía 2, ya tengo absolutamente todo para calcular la potencia de esa turbina. ¿Sí? Entonces, calculen ustedes la potencia de esa turbina y me dan el valor. ¿Cuál es la potencia de la turbina? Ya tenemos los flujos máximos, ya tenemos todo. Entonces, no es sino reemplazar y ya. Las entalpías tenemos acá. La entalpía 3, 2682.4. La entalpía 2, 3270.8. Y la entalpía 1, 3981.83.
¿Me dan el valor de la potencia de la turbina, por favor? Vale, profe, ya, Sí, ya, hágale, hágale, tranquilo. Pero sí está claro cómo asumir un proceso isentrópico aquí, por favor. ¿Sí está claro? Sí, profe. sí, sí, profe. Bueno, listo. Voy a dejar de compartir acá para que ustedes vean. Aquí están los valores de entalpía 3, entalpía 2 y entalpía 1. Y acá los flujos básicos. Profe, a mí me dio 6.350,05 kilojulios sobre segundo. ¿Pero te da negativo? No, positivo porque se cancela con el negativo. Ah, bueno, entonces por aquí está Ah, bueno, sí. 6.000, Da ¿qué? menos 6.350,05. Kilovatios. Sí. Que eso te daría ya positivo. Ajá, porque Y efectivamente el trabajo o la potencia de una turbina es positiva. sí. Sí, sí, está claro. No sé si ese Profe. problema está claro o no. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, pues sí. Aunque estoy terminando de calcular la potencia igual. Bueno, verifiquemos a ver. Profe, Profe, para el ah, flujo másico 3 solo había que multiplicarlo por el punto 95, ¿no? Sí, punto 95. O sacarlo de esta forma. Flujo másico 1 menos flujo másico 2. Listo. Sí, cualquiera de las dos formas. profe, una pregunta. La entalpía uno es 3.981,83. 83. Sí. Ah, ok. Entonces, listo. Ya, ya. Eso da, esto me da, me dio más 13.404,3. 13.000. ¿Qué? Ahí No sí sé hay una por qué. diferencia. Acá. A mí sí Ojo, me ojo con dio algún el... signo. Ojo con este signo, Sí. ¿no? Este es negativo. Ajá. Y esto es un positivo. O sea, sumas esto y le restas este. Profe, yo Sí. tengo una pregunta en términos de unidades. Sí. Es que me queda solo en kilojoule y no sé por qué. En kilojoule no. Voy a hacer este producto. Flujo másico por entalpía. Flujo másico sería kilogramos por segundo. Y la entalpía sería kilojulio sobre kilogramo. Ahí se te cancelan Ah, los... ya vi Y por te cuánto. queda kilojulio sobre segundo. Y eso es kilovatio. Kilowatt, sí, Este ya. kilogramo te va con este de acá abajo. Sí, sí, gracias, profe. Ok, perfecto. Muy bueno que pregunten. Me gusta eso. Pero revise porque ahí sí ya me quedé preocupado. Por acá 6.300 y acá el doble, Ya, profe, ya vi 12.300. el error, ya vi el error. ¿Ah, sí? Ah, bueno, Pero listo, listo. fue de digitación, es que
Coloqué 4.75 más 5.682 y es Ah, ya. 4.75 le dio. Uy, espérate, espérate. Bueno, me da miedo que esto no sea. ¿Cuánto le dio a Mateo? ¿Cuánto es que le dio? 6.350, 0.05. 6.350. ¿Y a Virginia cuánto le da? Profe, pues yo sí interpolé el H2 y Ah, sí. sí, y me dio 6.352,56, que Ah, es algo bueno, muy entonces está bien. parecido. Sí, está Sí, bien. yo sí me interpolé la próxima. Entonces, Arnold, creo que por ahí tenés algún error o Ajá. algo. Sí, estoy revisando a ver cuál fue. Es M2, es 0.05, ¿cierto? Es M2. M2. Es M2 cero cogería 5 por punto por el 5. 05. Ajá. Sí, Y eso da 0.25. ajá. Sí. Ok. Los flujos básicos son 0,25, 4,75 y Y 5. 5. Ajá. Ah, ¿cuál es la entalpía? Espérate. Ah, ya vi también. Ya fue cuál es la entalpía 3. ¿Cuántos quedaba? 2000. Ah, ya, 2682.4. Ah, no, sí me dio lo mismo que. Sí, fue un error de lo mismo. No, ¿qué me pasa? Cuando lo hago rápido, a veces escrito mal. Puse es como es 3.270, puse 5.270 y pues claro, eso, Ah, ya. Pilas algo así ahí ya con me dio nuevos lo mismo. errores. Que es mejor cometerlos acá y no en un taller o en un examen, ¿no? Sí, señor. Sí, me dio lo mismo que Mateo en Bueno, el listo. examen. Perfecto. Entonces vamos con el tercer problema. ¿Les parece? Bueno, Está bien. el tercer problema. ¿Qué pasó aquí? Espérate. El tercer problema. ¿Sí les quedó claro el por qué lo cambié de 700 a 600, por favor? Sí, profe, para Bueno, que solo tuviéramos que sí, interpolar sí, una sí, vez. sí, sí, porque esa interpolación a mí sí. Bueno, el tercer problema dice así. Un bloque de cobre de 75 kilogramos inicialmente a 110 grados centígrados se echa dentro de un recipiente aislado que contiene 160 litros de agua a 15 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio final y el cambio total de entropía para este proceso. Y el cambio total de entropía para este proceso. Entonces, traten de plantearlo. Tómense 2 minuticos para leerlo, entenderlo y plantearlo, tratar de hacer un planteamiento. A ver, muchachos. Profe pregunta, Sí, cuénteme. como es un bloque de cobre, yo puedo decir que es un sólido y lo puedo tratar como un incompresible. Claro, efectivamente. Por ahí es el problema. Un bloque de cobre, es un sólido y entonces, como sólido, es una sustancia incompresible. Perfecto. Ya. Ah, claro, y ahí ya nos dan las dos temperaturas. Exactamente. Entonces, siempre hagamos un monachito, un dibujito, un esquema, y que eso nos va a ayudar muchísimo. Siempre, siempre, en todo problema hagamos eso, por favor.
Entonces yo voy a hacer el esquemita acá a ver cómo nos va. Dice, un bloque de cobre de 75 kilogramos, inicialmente a 110 grados centígrados, se echa dentro de un recipiente aislado que contiene 160 litros de agua a 15 grados centígrados. Entonces, vamos a pintarlo así. Voy a tratar de pintarlo así. Este recipiente que contiene agua, contiene 160 litros, ¿sí? 160 litros de agua. Y aquí está la piedra, la piedra de cobre. Aquí está el cobre. Resulta que el cobre, la masa del cobre es de 75 kilogramos. Y la temperatura inicial del cobre sería 110 grados centígrados. Y el agua está a 15 grados centígrados. Pero miren que aquí hay algo importantísimo. Dice que el recipiente es aislado, ¿sí? Entonces, si el recipiente es aislado, quiere decir que aquí en el recipiente está aislado, no hay nada de transferencia de calor. ¿Sí está claro? No hay nada de transferencia de calor. Entonces, ¿qué me está preguntando el problema? Realmente es la temperatura final de equilibrio. Que me está preguntando la temperatura final de equilibrio. Y el cambio de entropía total, para este proceso. Son dos preguntitas. Voy a dejar de compartir acá para que veamos la pantalla grande. Ahí. Entonces, bueno, voy a dibujar este de otro color para que la piedra de cobre para que de la piedra de cobre. ¿Listo? Este es el cobre. Muy bien. Bueno. Aquí hay algo muy importante, por favor, y esto lo podemos hacer con primera ley. El cobre está a una temperatura de 110 grados centígrados. El cobre está a 110 grados centígrados y el agua está a 15. Aquí va a haber una transferencia interna del cobre hacia el agua, una transferencia de calor, ¿sí? Una transferencia de calor. Del cobre hacia el agua, o sea, la temperatura del cobre tiende a disminuir y el agua tiende a calentarse. ¿Sí? ¿Eso está claro? Pero el calor no está saliendo por las paredes del recipiente, porque me dice que el recipiente es totalmente aislado. ¿Ok? ¿Cómo podríamos calcular la temperatura? Primero, ¿qué es la temperatura final de equilibrio? ¿Qué será esa temperatura final de equilibrio? ¿A qué hace referencia ahí? ¿No es cuando el cobre está a la misma temperatura que el agua? Exactamente. Entonces, aquí va a haber una transferencia de calor tal que el cobre empieza a bajar su temperatura y el agua a calentarse. Entonces, hasta que llegue un momento en que la temperatura del agua sea igual a la del cobre. A ese le llamamos temperatura final de equilibrio. ¿Y por qué final? Porque es que hasta ahí ya hay transferencia. Si no hay diferencia de temperaturas, no hay transferencia de calor. Es un concepto que ya tenemos que estar manejando. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura del agua sea igual a la del cobre, hace la temperatura final de equilibrio. ¿Ok? Sí. Bueno, Sí, listo. profe. Entonces, ¿qué se les ocurre? A mí se me ocurre hacerlo con primera ley. Pero ojo, voy a hacerlo con primera ley, pero ¿cómo tomo el sistema? Aquí es fundamental cómo tomo el sistema. Entonces yo digo, por ejemplo, primera ley, pero mi sistema va a ser el agua. Antes mi sistema va a ser el agua. Si mi sistema es el agua, no incluye, ojo, mire que no incluye el cobre. Mire que está punteado por acá, por fuera del cobre. Entonces mi sistema va a ser el agua. ¿Es un sistema abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces, me están dando más así. Entonces digo, Q menos trabajo es igual a la masa por el cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Y trabajo con energía interna porque es un sistema cerrado.
¿Hay transferencia de calor? Sí, ¿no? Sí, Sí, sí. claro, el cobre le está transmitiendo calor al agua. Si mi sistema del agua, el calor lo está recibiendo el agua. Y es Aquí, positivo. Claro. y es positivo, exactamente. Despreciamos la energía cinética y potencial. Entonces yo puedo decir, ese calor del agua es igual a la masa de agua por la entalpía, la energía interna final menos la energía interna inicial. O Y ahí plantearlo así. usamos lo de CB, podríamos pensarlo así. Puede ser, sí, puede ser, puede ser, yo puede ser. Pero ojo, ¿utilizaría CB o C sub P? Mm, CB, ¿no? Pues el cambio de energía interna. Bueno, ojo, el agua es líquida, entonces es una sustancia incompresible. Da lo mismo CB que C sub P. ¿Recuerdan eso? Lo vimos esta mañana. Sí. Ah, sí, 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 claro. Sí. Para sustancias incompresibles, el C sub P es igual al C sub B, ¿recuerdan? Entonces es indiferente. Usted en la tabla no va a encontrar CB ni CP, sino uno solo. Creo que en estas tablas del libro de Sengel traen es el C sub P, pero es el mismo C sub B, ya ese concepto lo tenemos claro. ¿Ok? Profe, una pregunta ahí, profe. Sí. Es que, profe, yo había planteado el problema pues, con la fórmula para incompresibles y pues tendría una incógnita que es el T sub 2 que sería la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Que es la temperatura Sí, final. la temperatura final de equilibrio, sí. Entonces pues ya con esto solamente lo reemplazo cuando la calcule aquí. No te entendí. ¿Ya Porque calculaste es la que, temperatura de equilibrio? no. Yo planteé el problema como S sub 2 menos S sub 1 es igual. Ya con entropías. Sí, ya con Ya, no, entropía. es que esa es la segunda pregunta. Ok. Vamos a resolver la primera pregunta. Esta trae dos preguntas, A y B. Estamos en la A primero y luego vamos a resolver la B. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, esto lo puedo escribir así. M del agua por C del agua por T final menos T inicial. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno. Fíjense que el C lo puedo hallar de tablas. La temperatura inicial, pues me la está dando el problema. El agua está inicialmente a 15 grados centígrados. Me la está dando el problema, ¿no? Y la masa de agua, pues la puedo hallar. ¿Por qué? Porque me están dando el volumen. Y no olvidemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, esa masa igual a la densidad por el volumen. La densidad del agua la podemos tomar como 1000. Ya eso lo sabemos. Como 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico por el volumen que haría 160 litros por, pasemos esto aquí, un metro cúbico que tiene 1000 litros. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se me va, litro con litro se me va, y lo que me dé esa masa sería en kilogramo masa. Pues este 1000 con este 1000, entonces me va a dar 160 kilogramos masa. ¿Sí? Entonces ya tengo la masa. ¿Ve? Esta es la masa del agua. Y este dato. El C, pues ya saben, ¿cuánto vale el C del agua? Podemos trabajar, les he dicho. El C del agua, 4.18 kilojulios sobre kilogramo Kelvin o centígrado. Y la temperatura inicial, 15 grados centígrados. ¿Ok? Bueno. Pero fíjense que ahí me está preguntando la temperatura final. Yo aquí sería determinar este valor, temperatura final. Pero tengo una ecuación con dos incógnitas. No conozco ni la temperatura final ni el calor. ¿Sí? Ni el calor. No olviden que este calor del agua es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Yo sé que el calor del agua es igual al calor del cobre. Lo que pasa es que el agua lo gana, sería positivo, y el cobre lo pierde y sería negativo. ¿Sí está claro? En cuanto a magnitud, va a ser el mismo valor.
Lo mismo que pierde, el calor que pierde el agua en magnitud es la misma magnitud del calor que está ganando, perdón, el calor que pierde el cobre es la misma magnitud del calor que está ganando el agua. ¿Sí? ¿Sí está claro ese concepto? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, si yo calculo, si yo digo, tomo como mi sistema va a ser el cobre y planteo la primera ley para el cobre, primera ley. Entonces digo, bueno, Q del cobre menos trabajo es igual a la masa del cobre por cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Despreciemos la potencial, la cinética, no hay trabajo y quiere decir que ese Q del cobre es igual a la masa de cobre por Q final menos Q inicial, o también podemos escribir esto así. Es la masa de cobre por el C del cobre por la temperatura final menos la temperatura inicial. Miren que la masa del cobre me la están dando, me dicen, tengo una masa de 75, o sea, este es un dato que lo conozco. El calor específico del cobre, lo hallo en tablas. No recuerdo en este momentico cuánto es. La temperatura inicial del cobre, 110 grados centígrados. Lo tengo. Temperatura inicial, CU es cobre, ¿no? ¿Sí? Profe, Entonces, el calor específico aquí lo tengo, por si lo necesitas. ¿cuánto vale el calor específico del cobre? Es 0,393 kilojulios. 393 Kilojulios kilojulios. sobre... Bueno, kilogramos Kelvin. Debe ser, Sí, o centígrados. Bueno, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. listo. Entonces, ojo a esto. Yo voy a hacer uso de esta relación. Yo tengo el calor del agua, véalo acá, y tengo el calor del cobre acá. Entonces, el calor del agua es igual. El calor del agua es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial, y eso es igual a la masa de cobre por el C del cobre, el calor específico del cobre, por la temperatura inicial menos la temperatura final. ¿Sí? Miren que aquí invertí, aquí es final menos inicial, entonces aquí invertí para este negativo. ¿Sí? Invierto acá, entonces, con este negativo. O bueno, si quieren trabajarlo así, pues, a ver, si quieren trabajarlo así, no hay problema. Temperatura final menos temperatura inicial. Quieren trabajarlo así, no hay problema. De todas maneras, esto les va a dar negativo acá. Porque la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, miren que ya tengo una ecuación con una sola incógnita. La masa del agua, ya la hemos hallado por acá. El C del agua, ya lo tenemos acá. La temperatura final sería la incógnita. La temperatura inicial del agua, ya sabemos que son 15 grados centígrados. La masa de cobre, ya sabemos que es 75 grados. El C del cobre, ya me dijeron que era 0.397. Y la temperatura inicial del cobre sería 110. La única incógnita aquí es cuánto es la temperatura final. Y esa temperatura final es la temperatura final de equilibrio. De equilibrio entre el agua y el cobre. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí, por favor? Aló, aló. Sí, profe. Entonces, es Sería simplemente factor común. aplicar ahí, exactamente. Entonces ya es cuestión de álgebra y despejar la temperatura final. TF quiere decir temperatura final y TI quiere decir temperatura inicial. No sé si ese problema está ahí, está claro. Está claro, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Sino que hay que ser muy, como tú dices, muy piloso para igualar eso. Porque pues uno, si uno se bloquea, uno dice, no, no tengo el calor y F. Pero sí, sí, pues sí, 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 sí. uno ahí tiene que ser como pillo, pues. Sí, ser pillo y esto ya lo da es el bagaje de hacer tantos problemas, de hacer varios problemas, ¿sí?
Muy bien. Profe, la masa del cobre era 75 kilogramos. 75 kilogramos, sí. Ah, ok. Ese dato es dado por el problema. Sí. ¿Será que ustedes hayan la temperatura final o adelantamos un poquitico y ya aquí el problema ya es de álgebra? Y ahí en esa álgebra hay que estar concentradito porque podemos cometer algún error. Profe, pero ahí todavía nos falta el B, ¿cierto? Sí, sí, el B. Por eso Ah, ok. digo, ¿será que adelantamos un poquitico o espero a que ustedes calculen la temperatura final? Bueno, calculenla, calculenla. Listo. Calculenla a ver qué tal, cómo les va. No hay sino tres conectados. Bueno, y yo pues cuarto, pero Sí, profe. Creo que Juan Camilo Pulido escribió que se tenía que ir. ¿ah, sí? Ah, voy a mirar aquí el chat. A ver, Es que él tiene clase, creo. Creo que tiene clase en la noche. oye, tengo que, ah, sí, Juan Camilo Pulido, sí, 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 sí. Profe, una pregunta. Así que ¿Eh? la temperatura, pues, en Kelvin, ¿cierto? O en centígrados, en centígrados. No olviden que la diferencia, aquí, la diferencia en centígrados es la misma diferencia en Kelvin, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, No sí, olviden sí, eso. cierto, sí. Puedes dejar en centígrados y después la pasa a Kelvin. O si quiere trabajarla en Kelvin, pues como quiera. Ok.
¿Ustedes saben si cancelaron muchos? Termodinámica. Yo no sé, profe, la verdad. Profe, la verdad, no sé, creo que igual mucha gente está con esperanzas para el recuperatorio. Bien. ¿Cuánto vale la cancelación? Profe, no tengo ni idea, pero creo que cuesta como 200, si no estoy. ¿200.000 pesos? Pues no, no sé, nunca he cancelado una clase, pero Pero sí es como carita ya, ¿no? sí, Mm. pero me han dicho que es cara, Sí, aunque no sea debe ser cara. cariñosa. Ujú. Sí. ¿Y cómo le habrá ido en el Eudi? Yo no vi mucha propaganda del Eudi, como en otros años, en otros. Pues, profe, nosotros estuvimos pues a las 4 porque el profe de procesos estocásticos nos llevó y pues lo que estuvo, a mí me pareció bueno. Vimos como dos conferencias. A mí también me pareció bueno, aunque la verdad me gustó más la segunda conferencia que la primera, la verdad. No, yo no alcancé a ver, me vi lo primero. ¿Te gustó más la primera? No, es que no, la segunda que ahí no la vi, me fui antes de que empezó. Sí, pues, la verdad, no es por nada, profe. Yo no soy muy de... No, creo que solamente una vez me quedé dormido en una clase, y eso que fue en una lectiva, que porque había seguido derecho. Pero no, la verdad, la primera conferencia me dio sueño. Sí. Estaba ahí como, no, sí, la verdad. Pero la segunda sí, sí, me pareció mejor. Pareció como más, no Más sé, amena, más más llamativa. entretenida. Ujú. Sí, sí, porque pues el que hizo la presentación se notó mucho el esmero, o sea, como incluso él llamó a ¿cómo es que se llama? Él llamó a un punto de venta, creo que es un punto de, ¿cómo es que se llama eso? De experiencia. Bueno, como un local, hagamos de cuenta un local, Sí, y como una videollamada y nos mostró todo. O sea, la verdad fue muy dinámico, muy, 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 muy bueno. qué chévere, muy chévere. Pero sí fue bastante gente, Uy, pues yo creo que no. Pues porque para mí no fue tanta gente. yo me hice un pasón por allá esta mañana y yo vi eso muy pobre, me dio como cosa. Esa. Profe ya me dio algo, pero no sé Sí, si, por ahí leí que te da 283 Kelvin. sí, pero no sé si esté bien, pues les pregunto si les dio lo mismo. Es que a mí me dio 10,95 Celsius, pero es que para mí eso no tiene sentido. No, Sí, no, no, mira no, que a no, 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 mí no me puede, dio, no puede ser sí, eso 10 también. porque si el agua está en 15 y el agua trata de Por calentarse, eso no tiene tendría, lógica. No, no no, es si cometiste algún error por ahí, revisa a ver, Virginia. No, no puede dar ni menor de 15 ni mayor a 110. Sería un imposible. claro, debería dar un valor intermedio, ¿no? Exactamente, mayor de 15 y menor de 110. Lo chistoso es que me dio lo mismo que Virginia, porque eso da como 11, 10 como algo. No, 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 Ok, no, no, no. ok, a mirar qué pasa. Revisen por favor el álgebra porque por ahí
Ahí han cometido algún error en algún signo o algo así. Revisen a ver. Ah, una pregunta, pero creo que ya sé cuál es el error. Creo que ya sé cuál es. Sí, Eh, en uno es negativo, en uno de los dos. Porque como QH2 es positivo, va a ser igual a sí, este es menos positivo el igual a calor. menos. Esto va a dar Ajá, negativo. claro, ¿Sí? claro. Sí, como lo teníamos positivo, entonces por eso da algo raro. Sí. Creo que ese es el error. Ah, sí, debe ser eso. Entonces, revisen eso ahí, por favor. Sí, porque yo lo hice con el que estaba bajito y se me olvidó que es negativo y por eso es raro. ¿Qué hora es? A ver. Uy, son las 7:50. Vean, muchachos, hagamos una cosa. Esta, Profe, ya, ¿sí? medio 20 20. Celsius. Ah, bueno, por ahí sí. 20 grados Celsius. Por ahí sí. Que es mayor de 15, sí. 20 Celsius. Que 20 Celsius en Kelvin, ¿cuánto sería? Sería 293 Kelvin. Correcto. Entonces, esta temperatura sería 20 Celsius, que sería 293 Kelvin aproximadamente. ¿Sí? Bueno, Sí, ojo a esto. Aquí, mucho cuidado con esta otra pregunta. Ojo con esto. ¿Alguien recuerda exactamente cómo dice la pregunta? Dice que la segunda, ¿no? Sí, El cambio total de entropía para este proceso. para este proceso. Entonces, ojo, el cambio total de entropía para este proceso. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Mucho cuidado con esto, por favor. Mucho cuidado con esto. Yo puedo decir, hay varias alternativas de hacer esto. Yo puedo decir, miren, yo voy a tomar como mi sistema todo. El agua más el cobre. Yo digo, el cambio total de entropía total es igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. ¿Sí? No olvidemos que este de los alrededores, este sería el Q de los alrededores con respecto a la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Pero ojo, si yo lo tomo como todo, mi sistema va a ser el cambio de entropía del agua más el cambio de entropía del cobre más el cambio de entropía de los alrededores. Pero si mi sistema, el problema me dice que eso está aislado, y mi sistema es todo lo que está allá adentro, este término sería cero, porque no hay transferencia de calor hacia los alrededores. Entonces me queda el cambio de entropía del agua más el cambio de entropía de los alrededores. ¿Eso me lo entendieron? Sí, profe. Sí, Sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, si es así, dimos, el agua es una sustancia incompresible, ¿cierto? En teoría, masa por el calor calor específico del agua específico. por el logaritmo natural de la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final sería 293. Estas temperaturas se manejan absolutas, lo dijimos esta mañana en clase, ¿sí? Este sería del agua y este sería el del agua, más la masa de cobre por el C del cobre, logaritmo natural de la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. La temperatura inicial del agua sería 15 grados centígrados más 273. Estas temperaturas se manejan como temperaturas absolutas. Ojo, temperaturas absolutas. ¿Sí?
Entonces, la temperatura inicial del agua sería 15 más 273. ¿Sí? La temperatura inicial del cobre sería 110 más 273. Y la temperatura final, que es la misma del cobre y del agua, porque una temperatura final de equilibrio sería que nos dio 20 más 273. Tengo todas las temperaturas, tengo las masas, tengo los calores específicos, tengo todo para calcular el cambio de entropía total. ¿Me entendieron eso ahí, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Profe, el calor específico del cobre es 0.973, ¿cierto? Ah, yo no me acuerdo. A mí me lo dictó ahora Mateo. Creo que era 0.39, no El, recuerdo. de, el del cobre es 0,393 a 100 grados Celsius. 393, ¿cierto? Ajá, sí. Ok. Si no, de tabla lo podemos hallar, ¿no? De tabla Sí, lo sí. podemos hallar. Pero, profe, pues yo ahí lo aproximé porque era 110 grados Celsius y pues yo lo aproximé a 100. Sí, perfecto, perfecto. Ajá, Yo les he dicho a ustedes que en calores específicos puedo tener grandes diferencias de temperatura y los valores de calor específico muy pequeños. Entonces, listo. ahí no hay problema con eso, ahí no hay rollo. Bueno, Y ojo con esas temperaturas, que estas temperaturas deben ser absolutas, absolutas. Profe, pues ya me dio el cambio total de ¿De entropía. entropía? Sí. ¿Cuánto te da? Me dio 3,61. Cambio total de entropía. 3,61. Sí, señor. ¿Qué unidades te da? Eso sería, pues, kilojoule por kilogramo por Kelvin, ¿no? Te daría Porque parece entropía. kilojoule, correcto, kilogramos. Ok. Bueno, listo, perfecto. Si yo les dijera, bueno, muchachos, háganme un análisis de esa respuesta, ¿ustedes qué me dirían? Reversibilidades. ¿Cómo, perdón? Que hay irreversibilidades y que es real. Exactamente. Recuerden eso, que esto debe ser mayor o igual a cero. Si me da mayor que cero, 3,61 es mayor que cero, entonces es un proceso real. Real quiere decir que tiene irreversibilidades. Irreversibilidades son pérdidas de energía. Hay pérdidas de energía ahí. Sí, sí está claro. Ese, por ejemplo, es un análisis de esta respuesta. Me dio mayor que cero. Ah, entonces el proceso es real. Están presentes irreversibilidades, o sea, hay pérdidas de energía por algún lado. Sí, sí está claro. Sí, Sí, profe. sí. sí, profe, listo. ¿Les dio lo mismo? Ah, no Ya sé, te yo digo, estoy trabajando con este valor. Terminado. ya Pues estoy les haciendo. pregunto. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí. ¿Qué ¿No? tal que le hubiera dado negativo y de pronto está por debajo de cero? Es imposible, ¿no? Ojo. Sí, no, por verificar. Sí, muchachos, personas que no escuché. Sí, sí, les dio lo mismo. La estoy haciendo, ya te digo. Vale. Bueno, si no, lo terminan en la casa, no hay ningún problema. Bueno, estos problemas que hicimos hoy, ¿están claros, por favor? Sí, Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, para todos los del grupo, pues, traten en lo posible de hacer los otros problemas que quedaron pendientes ahí, para que en la próxima clase, o sea, Dios mediante el próximo martes, pues salgan ustedes a hacer los problemas ahí en el tablero. ¿Ok? No solamente para ustedes tres que asistieron, sino estoy hablando en términos generales para todo el grupo, porque me imagino que van a ver el video. ¿Listo? listo, profe. Listo, profe. Bueno, perfecto. Entonces dejemos ahí que qué hora es. Ah, ya faltan 3 minutos para las 8. No alcanzamos a hacer el otro, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí y cualquier cosa, pues entonces me timbran, me comentan o me escriben. ¿Ok? Listo, profe, gracias. No, ustedes, bueno, que tengan una feliz noche, que descansen. Igual tú, profe. Muchas Muchas Igualmente. gracias. gracias, profe. Lo mismo. Muchas gracias.